Buenos días, queridos alumnos. Comenzamos con las clases del último tema del curso, la creación de los seres espirituales. Estamos hablando de las escrituras puramente espirituales de los ángeles, de los seres espirituales no corporales. Tengo que deciros que hay últimamente mucha literatura buena, cristiana, católica, que nos permite hablar de estos seres en los que siempre hemos creído, pero en los que hay mucha confusión. Os voy a presentar algunos libros para que los vayamos conociendo. Este que se llama Ángeles y Demonios, de Raúl Berzosa, es muy interesante. También uno de los grandes conocedores del tema de los ángeles del mundo católico es Marcelo Stazione. Aquí os presento su libro, se llama Gli Angeli. Tenemos también un libro de José Antonio Sayés que se centra en el demonio, una realidad o un mito. También María Luisa Ronco, Il misteri degli angeli, que es algo muy interesante, un estudio muy bonito sobre los ángeles, los textos sobre los ángeles en los padres de la Iglesia, preparado por Guillermo Pons. También un libro de Jesús Sancho Bielsa, que es el más amplio que tenemos ahora mismo, que es Los Ángeles, algunas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico, el doctor de los ángeles. Luego, como curiosidad, también tenemos Ángeles y Demonios de Santiago Cantera Montenegro. Y si quisiéramos, pues, otras cosas que las podemos incluso encontrar en internet, pero ya son de otra categoría, son un libro del padre Amor, que era exorcista del Vaticano, que se llama La misericordia vencerá al diablo, seremos juzgados en el amor. Otro del padre Amor, va de retro Satanás. Y El demonio, símbolo de la o realidad, de Laure Valentín. Y si queréis leer algo que es una especie de novela, ficción, pero que es muy interesante, sería un trabajo para el verano, se llama La fe de los ángeles o el ateísmo superado, ¿vale? Es de Fabrice Handak. Es muy interesante. Bueno, pues empiezo a presentar, una vez que he presentado la bibliografía, vamos a comenzar con este tema. Parecería que en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, pues que no estaríamos, y de la ciencia, donde el hombre todo lo puede, no estaríamos muy dispuestos a hablar de los ángeles, porque nos parecerían sueños, mitos, que forman parte de las leyendas, que forman parte de la antigüedad. Es verdad que las grandes disciplinas y los grandes descubrimientos de la ciencia no se ven hoy en día. Son las ondas, son las energías, son los rayos, son las radiaciones, y son grandes descubrimientos de cosas que no son palpables, que podríamos decir que son no materiales, que son energía, que son espirituales. Pero las proezas técnicas dan al hombre la sensación y la ilusión de creerse Dios. Sin embargo, si admitimos la existencia de los ángeles, tenemos que admitir la existencia de un Dios soberano que rige el universo creado por él y que regula las relaciones entre los seres que lo constituyen. Por lo tanto, tendríamos que... Creo que es muy interesante en este ambiente materialista, en este ambiente en el que solo valoramos lo que puede ser medido con nuestra tecnología, estudiar los ángeles. En primer lugar, porque han sido revelados por Dios, porque están en la Biblia. Y si Dios nos revela una cosa, es porque es útil para nuestra salvación y para nuestra bienaventuranza. Es útil para nuestra vida. En segundo lugar, hemos de estudiar los ángeles porque son seres espirituales y ellos viven muy cerca de Dios y nos van a ayudar a comprender a Dios, que es espiritual y es personal como ellos. Estudiándolos entenderemos mejor quién es Dios y cómo es Dios. En tercer lugar, porque nos van a ayudar a entender quiénes somos nosotros, que tenemos alma, que tenemos ruá, que tenemos nefés, que tenemos una dimensión espiritual
Y no solo somos un conjunto de células, no solo somos carne, no solo somos basar. Y ellos nos van a ayudar a descubrir y a comprender mejor esa dimensión espiritual nuestra. Y en cuarto lugar, es que son seres personales, son santos, son muy poderosos y podemos cultivar nuestra devoción hacia los ángeles y podemos beneficiarnos, igual que de los santos, de su intercesión. Ahora os voy a compartir una oración de San Francisco Javier y con vuestro permiso al ángel de la guarda la vamos a hacer, porque si decimos que lo más importante es nuestra devoción, pues empezamos practicándola. Oh ángel de Dios, que eres mi guarda, a mí que confío en ti por la piedad soberana, sálvame, defiéndeme, gobiérname. Amén, Jesús. Ruégote, ángel bendito, a cuya providencia estoy encomendado, que siempre seas presente en mi ayuda. Ante Dios nuestro Señor presenta mis ruegos a sus piadosos oídos, para que por su misericordia y tus preces me conceda el perdón de mis pecados pasados y verdadero conocimiento y contrición de los presentes, aviso para evitar pecados venideros, y me dé gracia para bien obrar y perseverar hasta el fin. Ampara de mí por virtud de Dios Todopoderoso, aparta de mí por virtud de Dios Todopoderoso toda tentación del Satanás, y lo que no merezco por mis obras, alcanza tú por tus ruegos, por mí ante nuestro Señor, que en mí no haya lugar y mezcla de ninguna maldad. Y si algunas veces me vieres errar el buen camino y seguir los errores de los pecados, procura tú volverme a mi Salvador por las vías de la justicia. Y cuando me vieres en alguna tribulación y angustia, haz que me venga ayuda de Dios por tus dulces socorros. Ruégote que nunca me desampares, mas siempre me cubras y visites y ayudes y defiendes de toda fatiga y guerra de los demonios, vigilando de día y de noche, en todas las horas y momentos, donde quiera que anduviere, guárdame y acompáñame. Eso mismo te pido, guardador mío, que cuando de esta vida partiere, no dejes que me espanten los demonios, ni dejes caer en la desesperación, ni me desampares, hasta llevarme a la bienaventurada vista de Dios nuestro Señor, donde yo contigo y con la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y con los santos para siempre, nos alegremos en la gloria del paraíso que nos dará Jesucristo nuestro Señor, el cual con el Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por siempre. Como veis, una preciosa oración de San Francisco Javier, que le tenía una gran devoción al ángel de la guarda. Estamos en los apuntes, en la página 562, y lo primero que hemos de afirmar es que la existencia de los seres espirituales, de los ángeles y los demonios, es una verdad de fe. Es una verdad continuamente profesada por la Iglesia y que la tiene como un tesoro de piedad y de doctrina para el pueblo cristiano. La Iglesia venera a los ángeles, los ama y son motivo de dulzura y de ternura, como decía el Papa Juan XXIII. Decíamos que la existencia de los ángeles es una verdad de fe revelada, puesto que aparece en la Biblia. La tenemos formando parte del dogma católico, desde el credo de los apóstoles, donde decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra, que eso es una manera que tiene la Biblia de decir todo lo que existe. O el credo niceno-constantinopolitano, que añade creador de lo visible y lo invisible. El Concilio IV de Letrán, en 1215, ha afirmado que al comienzo del tiempo creó Dios a la vez de la nada una criatura y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Y así tenemos la primera afirmación expresa y la definición en un concilio ecuménico, el IV de Letrán, de la existencia de los ángeles. El Catecismo Romano, que es el catecismo que sale después del Concilio de Trento, también
habla de los ángeles para que, dice, Dios los creó para que sirviesen y asistiesen la naturaleza espiritual a innumerables ángeles a los que después se enriqueció y hermoseó con el don admirable de su gracia y de su poderío. El Concilio Vaticano I decía: Dios creó de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, recogiendo así lo definido por el Concilio IV de Letrán. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica actual tenemos una gran síntesis sobre el tema de los ángeles, de su existencia y de su ser, y que tienen a Cristo por centro, recordando que son seres personales, inteligentes y libres, que deben de caminar hacia su destino último con una libre elección y con un amor de preferencia, y que pueden desviarse, y que de hecho se desviaron abusando de su libertad, que Dios los habría creado buenos, pero que cayeron en el pecado. Pero Cristo es también el centro de los ángeles, fueron creados por Él y para Él. Hay que evitar dos errores, dos fallos fundamentales. Uno, ante tanta moda de ángeles, ahora os voy a poner un vídeo para que veáis que los ángeles han estado muy de moda y mucho de confusión, por eso la Iglesia ha tenido de nuevo, ahora en esta época, que publicar todos esos libros que yo os he dicho y salir a clarificar cuál es la doctrina católica, porque hoy la gente usa los ángeles para consultar oráculos, para curar, para 100.000 cosas, para decorar las casas. Entonces, hay un fallo importante, es la ignorancia. No sabemos lo que son los ángeles. Y la segunda cosa, como no sabemos cómo son, no nos comunicamos con ellos y no nos beneficiamos de la relación con ellos y de los dones que nos pueden dar. ¿Vale? No estamos hablando de una preocupación anacrónica, sino son seres personales reales, seres creados por Dios, seres benéficos, algunos maléficos, se han hecho así, y que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida. Los ángeles son criaturas de las que trata la Sagrada Escritura y están presentes en la vida de la Iglesia. Nosotros vivimos en presencia de los ángeles, nos cuidan, nos vigilan amorosamente como amigos y defensores nuestros. Son para nosotros los hermanos del cielo que han alcanzado la visión de Dios con una felicidad intensísima y sin intermitencias. La misma gloria que ellos disfrutan es a la que nosotros estamos llamados a gozar y a disfrutar bienaventuradamente de esa presencia de Dios, descansando y contemplando y amando, amando y alabando. La devoción y la comunicación con los ángeles es un tesoro por descubrir. Y nosotros, ojalá, después de estudiar esta asignatura, esta parte de la asignatura, no solo saciemos nuestra curiosidad, qué son, cómo son los ángeles, los demonios, sino lo fundamental es que avivemos nuestra devoción hacia ellos. Son seres espirituales, personales, mucho más perfectos que nosotros y por lo tanto, muy poderosos. Su manera de conocer, su manera de elegir libremente, pues les hace muy, muy, muy poderosos. Y el estar tan cerca de Dios les hace estar disfrutando de la verdad, de la belleza, de ese amor creativo y constante de Dios. Dios nos prometió a nosotros: seréis como ángeles. Los ángeles no sienten ahora hambre y sed como nosotros. Ellos se sacian de la verdad y con la luz, de Dios se van saciando de la sabiduría. Por eso son bienaventurados y son con tanta bienaventuranza que desde aquella ciudad, la Jerusalén celestial, nos van animando a nosotros a caminar, a que seamos peregrinos. Se compadecen de nosotros a ver la dureza del camino y lo que nos cuesta entender las cosas, puesto que ellos captan la verdad de una manera intuitiva, disfrutan de la belleza. Se compadecen porque nos desviamos con facilidad y por ello nos auxilian por mandato del Señor, para que lleguemos a compartir con ellos la patria común. Y allí seremos saturados como ellos de la verdad y de la santidad que vienen de Dios. Eso es lo que nos decía San Agustín.
os voy a poner ahora un trozo de un vídeo que nos habla, luego os pasaré el enlace, porque lo que nos hace es hablarnos de los ángeles, pero es muy largo, son 50 minutos, pero es interesante. Si queréis, luego lo veis. ¿Qué sería del arte cristiano sin los ángeles? Parece que los pintores clásicos echaban mano de un ángel siempre que había un hueco en el lienzo. Nuestro mundo parece lleno de ángeles revoloteando. Desde los cursis y monos hasta los vengativos. ¿Los ángeles son solo cosa de historias piadosas? ¿O en el siglo XXI está volviendo la idea de que existen? En 2007, una encuesta reveló que el 75% de los norteamericanos mayores de 18 años creen en los ángeles. Ahora la gente utiliza Internet para comunicarse con los ángeles y, según afirman algunos cristianos del siglo XXI, estos responden. El arcángel Miguel vino y me dijo: soy el arcángel Miguel y tú serás mi mensajera en esta nueva era. ¿Realmente la gente de hoy cree en ellos? La verdad es que no. Creo en los ángeles de la guarda. No. No, Sí, también creo en los ángeles. creo que hay alguien sobre mi hombro cuidándome. No he visto ninguno últimamente. ¿Los ángeles de Charlie? No en el sentido de ángeles alados y cosas de esas. ¿Quién o qué son los ángeles? ¿Y de dónde vienen? Descifrando el cristianismo. Ángeles. Tenemos que recordar que no somos ángeles. Aunque llevemos unos preciosos vestidos blancos, no somos los angelitos que creemos ser. A veces decimos mentiras. ¿Cuán a menudo nos llamaban angelitos cuando éramos pequeños? Vamos a pedirle al Santo Padre que nos perdone por todos estos errores y defectos. Como católico romano crecí con los ángeles. Incluso tenía uno mío, un ángel de la guarda, para mantenerme en el buen camino, como un benevolente e invisible hermano mayor. Pero de niño, ¿sabía lo que era un ángel? Siempre pensé que mi ángel de la guarda era un individuo independiente, un individuo espiritual que estaba ahí para guiarme. Recuerdo que pensaba, si me porto bien, mi ángel de la guarda estará orgulloso de mí. Si me porto mal, de alguna manera se decepcionará y creerá que no ha cumplido con su deber de cuidarme. Bueno, el vídeo es interesante, merece la pena verlo, es de Odisea y se llama Existen los ángeles. Nosotros vamos a seguir con nuestro tema. Voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña aproximación para centrarnos en el tema antes de entrar en la parte sistemática. Pues, ¿qué conocemos de los ángeles? Pues conocemos su existencia, porque Dios nos la ha revelado. Aparece la palabra etimológicamente malak en hebreo, que es la que luego será traducida en griego por ángelos, y que significa mensajero, nuncio, enviado, embajador, encargado por Dios, por lo tanto, de una misión, de transmitir un mensaje. También se aplica esa palabra ángelos por la parte de la misión a los seres humanos, como veremos en la Biblia, pero de manera especial se va aplicando a los seres sobrenaturales y celestiales, cuyo ministerio consiste en actuar
enviados por Dios y en transmitir sus mensajes. Los ángeles son mencionados en el Antiguo Testamento 148 veces y 78 en el Nuevo. Podemos poner un montón de ejemplos de textos que los estudiaremos más tarde. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento cerraron el paraíso después de Adán y de Eva, visitaron a Abraham y a Sara junto a la encina de Mambré y le anuncian que tendrá un hijo, detienen el brazo de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, protegen a Lot en Sodoma, salvaron a Agar y a su hijo Ismael en el desierto. Jacob ve en sueños una escala con ángeles que suben y bajan y van hacia Dios y traen los mensajes. Un ángel protege a los 3 jóvenes en el horno encendido cuando cantan ese canto precioso, ese himno a la creación entera que cantamos todos los domingos. Daniel es protegido por un ángel en el foso de los leones. El ángel Miguel es conocido como protector del pueblo hebreo, y así aparece una tradición que no solo hay protectores personales, sino también de las naciones. La ley es comunicada por el ministerio de los ángeles, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas. Por lo tanto, nos encontramos con un montón de acciones y presencia de los ángeles en el Antiguo Testamento, pero es que en el Nuevo Testamento están presentes rodeando la vida de Jesucristo, porque avisaron a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, porque el arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen María el nacimiento de Jesús, porque cuando nace Jesús, coros de ángeles lo anuncian a los pastores, y los ángeles están presentes rodeando la vida de Jesús, le sirven en las tentaciones, en el desierto, lo confortan en la agonía, en el huerto de Getsemaní, aparecen como mensajeros suyos anunciando su resurrección y la acompañarán en su venida gloriosa. Y además Jesús también en su predicación habla de los ángeles, habla de que los niños tienen un ángel de la guarda que está sin cesar viendo el rostro del Padre que está en los cielos, que los ángeles juegan un papel importante para conducir las almas de los difuntos, como muestra la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Por lo tanto, nos damos cuenta que la vida de Cristo y su predicación están rodeadas de ángeles. Lo protegen en su infancia, cuando tiene que huir de Egipto, y lo confortan en la agonía. La liturgia cristiana y la vida de la Iglesia también los hace presentes. Por lo tanto, hemos convivido con ellos, pero a veces no los conocemos bien y no nos relacionamos bien con ellos. ¿Qué son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? Lo profundizaremos más, pero son criaturas creadas por Dios en estado de santidad antes de la creación del mundo. Son seres espirituales normalmente invisibles al ojo humano, pero que a veces se hacen presentes al ojo humano, que no pueden reproducirse, que no pueden morir, que existen en gran número, que poseen una inteligencia prodigiosa, una sensibilidad maravillosa, que son responsables moralmente y que tienen una voluntad y una manera de ejercer la libertad muy grande, porque ven la verdad y la belleza y se determinan plenamente a seguirlas. Se les llama santos, escogidos, hijos de Dios, se dice que están en los cielos, se dedican a alabar y a bendecir a Dios, cuyo resto contemplan en el cielo para siempre y ejecutan su palabra. Ahí tenéis todas las citas, yo solo he leído los contenidos. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo, son personales, son libres, están dotados de una inteligencia y de una voluntad prodigiosas y han sido creados por Dios de la nada. Dios los creó para que le acompañen, le alaben, le obedezcan y le sirvan, y además para hacerlos eternamente felices a ellos y para que le ayuden y guíen a cada persona, a cada familia y a cada nación e institución, muy especialmente a la Iglesia. Y esa es la misión de los ángeles, que ese es el apartado siguiente. Con respecto a la creación, los ángeles son testigos de la obra creadora de Dios y alaban constantemente a Dios por esta maravilla. Cuidan de lo creado, impidiendo que Adán y Eva
vuelvan al jardín del Edén. Cuidan del pueblo de Israel. Ayudan a que se comunique el cielo con la tierra, como se ve en la visión de la escala de Jacob. Son los que entregan y explican la ley, los encargados de luchar contra el mal. Perdonar por el teléfono, perdonar por la interrupción, ¿vale? Pero seguimos viendo que cuidan del pueblo de Israel y, como hemos visto, están también rodeando la vida de Cristo y tienen una misión con la vida del creyente. Sienten alegría cuando un pecador se convierte, nos llaman y nos llevan después de la muerte al juicio final, intervienen en la vida de las naciones y los individuos para salvarlos. El hombre ha sido hecho poco inferior a los ángeles, como nos decía el Salmo 8, pero al unirse a Cristo por medio de la fe, es exaltado por encima de ellos. Los ángeles nos sirven, como dice la carta a los hebreos, pero Él les excede en conocimiento espiritual respecto a la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Un día los juzgará. La Biblia prohíbe que se rinda adoración a los ángeles. Pueden recibir como los santos, pueden ser venerados, pero solo se adora a Dios. La misión de los ángeles los hace constantemente presentes en la Sagrada Escritura, en la vida de la Iglesia. Ellos anuncian, ayudan, confortan, custodian, ofrecen a Dios nuestras buenas obras. Por lo tanto, estamos en la página 360, la angelología ilumina el ser del hombre. ¿Por qué la angelología ilumina el ser del hombre? Porque el hombre es un misterio y forma parte de todo un proyecto divino de salvación. Y al comprender a los ángeles, que son espirituales y seres personales, nos comprendemos a nosotros como personas y como personas que tienen cuerpo, pero sobre todo que tienen alma. La relación del hombre con los ángeles y los demonios ayuda a comprender el misterio del hombre. Karl Rahner decía: la angelología, como doctrina del mundo que desde fuera rodea la naturaleza humana en la historia de la salvación, se presenta para la teología del hombre como un momento de una antropología teológica, prescindiendo de cuál es el lugar técnica o didácticamente adecuado para tratarla. Ella da a conocer al hombre un aspecto del mundo que le rodea en su decisión creyente e impide que él infravalore las dimensiones de ésta, mostrándole cómo se halla en una comunidad de salvación o de perdición más amplia que la de la sola humanidad. O sea, conocer los ángeles nos sitúa, estamos en un mundo donde ellos están, forman parte de la historia de la salvación, nos hacen relacionarnos en ese mundo y tener una visión correcta de nuestro entorno y también de nuestra vida. Es verdad que el estudio de los ángeles se ha puesto de moda y se ha hecho necesario porque se ha deformado en muchos casos. Es la vuelta a los ángeles, en tantos cultos, tantas personas que erróneamente dicen que los manejan, es una vuelta y una reacción contra el materialismo. Ese materialismo exacerbado donde la trascendencia y lo espiritual y el sentido religioso desaparece, pero estas son necesidades básicas del hombre. También es una salida a que todo nos lo quieran vender a través de estímulos sexuales, del pansexualismo, que lo carnaliza todo. Los ángeles son una brisa fresca de pureza, de transparencia, que nos invitan a la altura y no solo a cosas sensibles y cosas sensoriales. Luego, el estudio de los ángeles nos hace contemplarlos como intermediarios entre Dios y los hombres. Por ello, no debemos de olvidar que el único intermediario es Cristo y que ellos le sirven. No podemos prescindir de Jesucristo y de su humanidad, porque si no llegamos al deísmo o al animismo o al espiritismo, prescindiendo a Cristo. Hay que cuidar que ese error no se dé. Y luego también el hombre moderno vuelve al estudio de los ángeles porque se siente solo y le encanta saber que los ángeles lo custodian,
lo cuidan, lo acompañan, lo llevan a la vida después de la muerte. También es verdad que estudiamos este tema donde hay pues, muchos errores. Estamos en el punto 5.1.6, donde voy a comentar brevísimamente pues, algunas visiones. Por ejemplo, los mormones también hablan de los ángeles. Precisamente Moroni, el hijo del mormón, que enterró el libro del Mormón en el 421 y que después en el 823 lo recoge y funda el mormonismo, él habla de que él es el ángel Moroni. Según el mormonismo, los matrimonios ordinarios, válidos solo para la vida sobre la tierra, concede a los cónyuges la opción de transformarse en ángeles. Ya fuera del mundo, ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que serán nombrados ángeles del cielo, siervos ministeriales que sirven a los que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y extraordinario y eterno. En la resurrección, como se apoyan en el texto bíblico de Mateo. Suprimida la parte, ellos lo que hacen es que suprimen en ese texto, en los textos de Mateo 22:30 y de Marcos 12:15, suprimen donde aparece la palabra isangeloi, semejantes a los ángeles, ellos suprimen la partícula comparativa como y la traducen como igualdad de las almas tras la muerte son iguales a los ángeles. Y tienen toda una teología específica del mormonismo, donde los hombres después de la muerte se convierten en ángeles. También nos encontramos con el gnosticismo que en algunas ramas gnósticas pues, estudia el tema de los ángeles. Y, por ejemplo, hay un movimiento gnóstico cristiano universal, así se llama, que convierte a los ángeles y arcángeles en integrantes del dimiurgo, que sería no individual sino colectivo, una unidad múltiple, pero para cada miembro de la orden, pues lo tucuruniana se prepara para transformarse en medium del Espíritu Santo y de los ángeles. Cada uno de ellos puede ser un medium, un intermediario que conecta con el Espíritu Santo y los ángeles. Los testigos de Jehová creen que Miguel el arcángel San Miguel es uno de los nombres de Jesucristo. Por ello, aunque se hablan testigos cristianos de Jehová, no creen que Cristo sea el Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino un ángel. El arcángel San Miguel y Jesús son la misma persona. Después de su regreso al cielo, se le aplicó el nombre de Miguel, que nos ayuda así a entender pues, su filosofía. En Jesucristo es llamado ángel de Dios Padre en algunos textos, pero lo toman no en sentido jehovista, sino en el genérico de la palabra, o sea, en cuanto que en griego o en latín significa mensajero. Y Cristo fue ciertamente el mensajero del Padre hasta ser su logos palabra, la palabra hecha carne. Los arrianos fueron los primeros en considerar a Cristo como un ángel, en el sentido de que era la primera de las criaturas, pero no le daban la categoría de Dios. Y con ellos parece que conectan con los arrianos los testigos de Jehová. Pues queridos hermanos, aquí hemos empezado con la introducción a este tema, con algún corte que otro, y os deseo que este tema nos vaya clarificando. Vamos a ir profundizando en él poco a poco.